Soy de Durango. El Panteón Municipal es un panteón muy antiguo y está considerado un museo porque tiene figuras de cantera e imágenes religiosas esculpidas con detalles muy realistas y también varias leyendas que después les compartiré, o fotos de las esculturas también. Son 3 breves pero interesantes relatos. Tenía alrededor de 8 años y andaba en el panteón en compañía de mis hermanos y madre. Mientras caminábamos, en algunas partes del panteón, yo veía un gran y hermoso caballo negro. Me pareció normal, pues en el parque de la ciudad andan policías a caballo, solo que no tan bellos como ese. Era enorme, con pelaje muy brillante. Al ser una niña, no me pregunté por qué no estaba ensillado en caso de que fuera para los policías. No logro expresar lo hermoso que era. Le dije a mi familia: miren, el caballo, qué bonito. El caballo se fue en aquel momento. Anormalmente no se escucharon sus pisadas. Ellos dijeron que no lo veían. Más adelante les volví a decir: miren, ahí está. Me miraron extrañados y señalaron que no lo veían de nuevo. Yo insistía, pero no me creyeron. Hasta hoy día, estoy segura que ahí rondaba un caballo, pero nadie más lo vio. Mi mamá le gusta mucho lo paranormal y llega a ser imprudente. En el mismo panteón hay un mausoleo subterráneo. Tiene unas escaleras para bajar y, aunque debería estar cerrado, por alguna extraña razón, comúnmente estaba abierto hasta hace poco que una persona cayó accidentalmente y lo sacaron muy lastimado. Supongo que al ser un panteón sumamente antiguo, ya no había nadie que se hiciese responsable por ese lugar. Mi mamá solía bajar aquellas escaleras cada vez que íbamos y volvía a salir. Nunca encontró nada extraño, ni se le movió o apareció algo, pero un día señala que comenzó a soñar con 3 señoras vestidas de negro que venían a reclamarle por andar entrando a aquel lugar. Le dijeron que se la iban a llevar y empezó a forcejear con ellas para que la soltasen. Despertó agitada y con la marca de una mano en el brazo, de la cual la estaba jalando una de las señoras para llevársela. Ellas cuentan que un día fueron al mismo panteón. Durante su caminata escuchaban a una niña pequeña reír, pero no lograban saber dónde estaba, aunque la buscaban solo con la vista. En varios tramos del panteón escucharon su risa. Más adelante comenzaron a escuchar su llanto y que pedía a su mamá. Ahí se asustaron un poco y comenzaron a buscarla más entre las tumbas, pero nuevamente no lograron verla. Siguieron con su caminata en dirección a la entrada para avisar que había una niña extraviada, pero no la podían ver. Tal vez cayó a una fosa, y en el camino la voz de una mujer ya de edad, comenzó a llamar a mi mamá por su nombre. Camila. Mi mamá volteaba, pero no podía ver a nadie. Así que mi tía, que es muy asustadiza, le dijo que no volteara y que mejor se vayan porque no debes hacer caso si te llaman por tu nombre y estás sola, menos en el panteón. Unos pasos más adelante seguía escuchando: Camila. Salieron del panteón y olvidaron comentarle al encargado lo de la niña. Sin embargo, sabían de antemano que aquella niña no era de este plano, igual que aquella voz. Hasta aquí mis relatos en el panteón. Espero sean de su agrado. Gracias por leerme. Quisiera compartir una historia, pero no me sucedió a mí, sino a un profesor de mi carrera. Entenderán que por consideración a él y a la reputación profesional de los implicados, voy a omitir sus nombres.
Yo soy de Zacatecas y estudio arqueología, pero mi profe es etnólogo, por lo que ha estudiado diferentes comunidades indígenas dentro del país. Una vez viajó a una comunidad de tepehuanes en la sierra de Durango para documentar una ceremonia que se realiza antes de la temporada de lluvias. Llegó a cargo de un equipo de 4 antropólogos y dice que cuando iban a subir al cerro en que se iba a celebrar la ceremonia, un viejito le salió en el camino y les empezó a decir cosas que realmente era en un dialecto diferente al tepehua que se hablaba allí, y que por eso el traductor que iba con ellos no pudo entender lo que decía, pero que el señor que los estaba guiando, mismo que les estaba dando hospedaje, discutió un momento con él en su mismo dialecto y luego ya les permitió seguir. A veces algunas personas desconfían de los trabajadores de la INAH, ya que piensan que les quitarán sus tierras para excavarlas, o que solo llegan para llevarse los tesoros que hay enterrados, por lo que no son raras ese tipo de actitudes para los antropólogos. La ceremonia iba a durar una semana, y comenzaba con rezos y ritos que hacían en el cerro más alto de la región donde tenían una capilla. Los tepehuanes tienen una mezcla de creencias católicas e indígenas, y ahí estuvo llegando la gente a lo largo del día. Ya por la noche, cuando se terminó e iban bajando del cerro, uno de los asistentes del profe se separó un momento para ir al baño. Y fue entonces cuando del monte le salió un perro negro enorme que lo atacó y lo tumbó al suelo. Mi profesor y los demás escucharon el alboroto, y pues aquel señor que los guiaba espantó al animal. Creo que estaba gritando de nuevo en dicho dialecto. Total, para no hacer aún más larga la historia, este compañero que fue atacado enfermó durante los días siguientes. Decía sentirse débil y adolorido, y con tanto mareo que apenas podía sostenerse de pie. Probó con los medicamentos de los que disponía el equipo, pero nada le llegó a funcionar, así que tuvo que permanecer en aquella casa donde se estaba quedando, dedicándose solo a redactar cuando se sentía un poco mejor. Mientras los demás subían a los cerros a hacer trabajo de campo, mi profesor me comentó que cuando se encontraban de nuevo al mismo viejito, se reía de ellos cuando los veía pasar. Además, en esos días se llegaron a encontrar culebras, alacranes y todo tipo de bichos cuando estaban en el cerro. Y también encontraron varios animales muertos cerca de donde se hospedaban, lo que no les pareció raro al principio, sabiendo que en la región había animales salvajes. Pero un día en concreto, ya de tarde-noche, al asistente enfermo se le metió por la ventana una lechuza cuando estaba solo, lo que terminó por empeorar su estado de salud. Cuando llegaron mi profesor y el resto del equipo, encontraron al compañero muy espantado y orinado detrás del catre donde se acostaba. Y cuando se tranquilizó, les contó que cuando aquella lechuza salió, escuchó la risa del anciano que se oía afuera. Entonces, el profesor se pensó que se trataría de sugestión, dado el nulo efecto de los medicamentos. Quizá podría servir probar por otros medios menos tradicionales. Al día siguiente, el señor que los hospedaba los llevó a un sanador de la comunidad, y para este punto ya llevaban al compañero prácticamente en brazos. El curandero confirmó que dicho anciano estaba dañando el espíritu de su compañero, y los apuró a subir de nuevo al cerro, esta vez sin el asistente. El hombre se los llevó hasta un árbol podrido, y cerca de sus raíces se desenterró como una piel de animal que envolvía la licencia del joven, entre una mezcla de hierbas y tripas que olía muy mal. Todo el equipo estaba muy confundido, pero supusieron que el compañero había tirado su credencial cuando el perro se le echó encima, porque se le habían caído más cosas, y pensaron que así fue como el anciano pudo encontrarla después. Al llegar a la casa del sanador, el compañero se encontraba ya completamente inconsciente. Quedaron en la comunidad un día más de lo planeado, ya que según el curandero, había que hacerle la limpia al asistente al amanecer para que fuera más efectiva. El profesor y su equipo discutieron toda la noche si es que aquello podría funcionar, o si estaban perjudicando de forma indirecta la salud de su colega. Llegada la hora, el curandero procedió a barrer al joven con plumas de águila y gavilán, y oraba mientras dejó quemando algunas hierbas. Cuando pensaron que había terminado, el sanador salió al corral
por una cabra y le comenzó a hacer prácticamente lo mismo. Y vieron cómo la cabra comenzó a retorcerse en el piso y a gritar como si la estuvieran matando, a lo que el curandero comenzó a degollarla rápidamente, aunque no supieron si lo hizo porque así lo requería el ritual o por apiadarse del pobre animal. Y en ese momento, el compañero comenzó a despertar y en cuestión de minutos pareció estar ya recuperado. Tras pagarle al curandero con algunas pertenencias, ese mismo día se fueron de la comunidad y no vieron de nuevo al anciano brujo. Años después, mi profesor accedió a que lo mandaran de nuevo a esta comunidad, ya que no estaba convencido aún de lo que pasó ahí. Tuviera semejante explicación. Se llegó a enterar de que ese anciano falleció poco después de esta experiencia, y otros le dijeron que era el último descendiente de un linaje de nahuales, ya que su familia había sido linchada en varias ocasiones por perjudicar a la comunidad. También supo que el viejo por lo común era agresivo con los habitantes, porque creía que su presencia ofendía a los dioses. Por cierto, el compañero al que éste perjudicó se dedicó después a dar clases en secundaria y no volvió a trabajar nunca con indígenas. Curiosamente, mi profesor dice que se ha vuelto menos incrédulo y más comprensivo hacia estos fenómenos, no tanto por esta experiencia, sino por lo que ha aprendido de las sociedades tradicionales en general. Investigando descubrió que los nahuales, las brujas, los chamanes, los skinwalkers y otros personajes equivalentes alrededor del mundo suelen tratarse del mismo tipo de personaje folclórico, un hechicero maligno, del que siempre se cuentan cosas parecidas, como que puede convertirse en animales, embrujar a la gente y robar a los bebés. Afirma que muchas de las antiguas creencias de los pueblos, además de ser universales, nunca hubo alguna civilización que no creyera en la magia, en el infierno o en dioses, por ejemplo. Tienen mucho más sentido de lo que se suele pensar. Por mi parte, esto me ha causado mucho interés y he leído más sobre estas cuestiones desde que el profe compartió esta experiencia ante mi grupo. La gente no cree que estos temas se estudien en las universidades, pero les sorprendería todo lo que se ha escrito seriamente al respecto. ¿Ustedes creen que en algún momento una teoría pueda darle sentido a todos estos fenómenos? Les escribo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, esperando que todas y todos se encuentren bien. Quisiera pedirles su opinión al respecto a estos sucesos que me ocurrieron hace algunos meses, ya que desde mi punto de vista son bastante extraños. En el mes de julio del año 2022, viajé junto a mi familia a la ciudad de Guanajuato y nos hospedamos en un hotel muy antiguo, como la mayoría. Después de salir a pasear en el centro de la ciudad, mi mamá, mi hermana y yo regresamos a la habitación, por lo que lo primero que hice fue ir al baño. Al terminar de hacer mis necesidades, bajé la palanca del inodoro y entre el agua apareció una bola de cabello negro atada. Esto obviamente me sorprendió bastante, pero pensé que quizás era por la tubería vieja, así que volví a bajar la palanca. Solo le platiqué a mi mamá como que algo se me había hecho curioso. Al regresar a la ciudad de Saltillo, lo primero que hice fue verme con una de mis mejores amigas, por lo que acudimos a una reconocida plaza de la ciudad en donde está un bar que nos gustaba bastante. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el ascensor no funcionaba y comenzamos a subir las escaleras. Quizás íbamos por el segundo escalón cuando mi amiga me gritó que tuviera cuidado y me hizo para un lado. Entonces pude ver como una bola de cabello negro, igual a la de Guanajuato, pasaba justo junto a mí. Por lo que le tuve que platicar a mi amiga sobre lo que me había pasado anteriormente y a las dos nos dio bastante miedo esa coincidencia. Unos meses después de esto, me encontraba sola en mi casa de noche, pues mi mamá y mi hermana habían salido, por lo que yo me puse mi pijama y me dispuse a dormir con la luz del pasillo encendida, la puerta abierta y con mi cuerpo volteando hacia la pared. Apenas habían pasado unos 2 minutos de esto, cuando comencé a sentir algo extraño, como si algo o alguien me estuviera viendo. Por lo que me di la vuelta y lo que vi, se los juro, aún el día de hoy me cuesta creerlo. Había una mujer con el pelo negro, totalmente despeinado,
que no permitía que se le viera la cara. Muy delgada. Pero lo más horrible de todo es que estaba vestida exactamente como yo. Fueron literalmente segundos en lo que la vi, y esa cosa se metió detrás de la puerta. Mientras yo sentía como una descarga eléctrica dentro de mí y mucho miedo, por lo que llamé a mamá para pedirle que por favor regresara a casa, quien afortunadamente llegó a los minutos. Los siguientes sucesos ocurren en el mes de noviembre de 2023, por lo que debo decirles que mi mamá y yo compartíamos habitación, pero cada quien dormía en una cama individual. Lo que les voy a contar, no sé si fue del todo realidad o un sueño, pero una madrugada desperté y al voltear hacia mi mamá, la vi sentada con sus pies extendidos sobre su cama, por lo que me extrañó verla así y le pregunté: «Mamá, ¿no puedes dormir?». Pero ella no me respondió, por lo que volví a preguntarle: «Mamá, ¿no puedes dormir? ¿Tienes miedo o algo?». Ella solamente me respondió de una manera muy cortante: «No». Por lo que me volví a dar la vuelta y me dormí. Pienso que al cabo de unos 10 minutos volví a despertar y me di cuenta de que mi mamá seguía exactamente en la misma posición. Por lo que me preocupé y le pregunté nuevamente que si no podía dormir o tenía miedo, pero no me respondía. Hasta que volví a insistir, y una mujer que lucía como mi mamá volteó con los ojos totalmente en blanco y me dijo: «No». No puedo describir lo que sentí cuando logré enfocar y vi a mi mamá completamente dormida y volteada hacia la pared, y a esta cosa sentada junto a ella. Quise gritar, pero comencé a sentir que unas manos me apretaban muy fuerte de los pies, como queriéndome tirar de la cama. Después de eso no recuerdo nada más. A los 2 días siguientes a este suceso llegué a mi casa después del trabajo y me sentía bastante cansada, por lo que decidí tomar una siesta. Así que me metí en mi cuarto y emparejé la puerta para que no se escuchara tanto ruido. Cuando desperté vi a una mujer totalmente vestida de negro, parada en una esquina del cuarto observándome, por lo que quise cubrirme con la cobija que me tapaba para no verla. Pero en cuestión de segundos esa cosa se abalanzó sobre mí, con sus brazos extendidos como si quisiera ahorcarme. Les juro que no sé de dónde saqué tanta valentía, pero de un salto me paré de la cama y empujé la puerta hasta salir corriendo, casi cayéndome hacia el pasillo, al mismo tiempo que gritaba con todas mis fuerzas, por lo que mi hermana salió preocupada de su habitación para preguntarme qué era lo que había pasado. Pero no sabía cómo explicarle de esta situación sin que me juzgara de loca o se burlara de mí. Es de sobra decir que ya no duermo en aquella habitación, salvo que por necesidad tenga que hacerlo, pero siempre con la incógnita de si algún día volverá a suceder.